Buenos días, un gusto, un saludo para usted y para la audiencia de Caché. Bueno, se le hace complicado cada vez más al gobierno lograr la aprobación de las reformas tributarias. Ahora está el fantasma del archivo. ¿Qué se le viene entonces al gobierno? Bueno, le vienen días oscuros que ya eran previsibles, eh, porque se debe esta situación a dos condiciones previas. La primera, la elección de asambleístas en la primera vuelta, con lo cual se atomiza la representación legislativa. Y segundo, la calidad de los asambleístas, que lo que van es a chantajear al Ejecutivo, a ponerle condiciones como si ellos hubieran ganado las elecciones, como si a ellos les correspondiera el establecer el plan económico y los planes de gobierno. No le permiten al Ejecutivo gobernar. Creo que esta es una condición absolutamente indispensable, una condición de posibilidad de la democracia, el aceptar la derrota y que cada uno haga lo que le corresponde. A la Asamblea lo que le corresponde es aprobar o rechazar el proyecto que envía el Ejecutivo. Lo lógico sería que aprueben o que le enmienden, pero no que busquen subterfugios para impedir el gobierno. Ahora, si llega este archivo, se entendería entonces que los diálogos y las reuniones que incluso se llevaron a cabo en Carondelet no funcionaron para nada y que no existe ese puente capaz de lograr un acuerdo entre el gobierno y la asamblea. Bueno, esas dos condiciones que yo he señalado hacían imposible cualquier diálogo. ¿Cómo puede ser posible un diálogo si no hay confianza entre las partes, si no hay un terreno común entre las partes, si no hay ni siquiera el respeto a las normas de la democracia? Es imposible el diálogo. ¿Cómo puede el gobierno dialogar con Pachacuti, con la CONAIE, partidos que lo que pretenden es instaurar un régimen, según dicen, comunista, indigenista, que no ha existido jamás ni existirá? Entonces no saben ni qué es eso que plantean, pero estorba la acción del Ejecutivo. ¿Cómo pueden plantear un diálogo con un partido como UNES, que lo que busca es la impunidad? Y esa es la condición para cualquier diálogo. El diálogo era imposible desde el comienzo, por eso yo y muchas personas planteaban que la única salida era la muerte cruzada, para que el gobierno que tuvo el voto popular, la decisión del pueblo ecuatoriano de entregarle las posibilidades de gobierno, que eligió ese programa que propuso Guillermo Lazo, para que él gobierne, que él implemente ese plan que nos ofreció. Pero, ¿y ahora aplicar la muerte cruzada sería nuevamente una opción? Todavía siempre es una opción. El problema es que a estas alturas yo creo que el gobierno ya se acobardó. Ya los que están en el gobierno seguramente para ellos también la prioridad será estar en el poder y no van a aceptar ningún riesgo. Para ser demócrata, para cambiar el país, para hacer los cambios que el país necesita, se requiere también una buena dosis de audacia. No se puede dar gusto a todos, contentar a todos, eso es imposible, eso no es gobierno. De manera que no, si es que ya el gobierno se acobardó y pretende otra vez dialogar con hacer concesiones, hacer recortes a su propia propuesta, lo que vamos a tener es otro capítulo del gobierno de Lenin, en donde el gobierno se dedica simplemente a durar. Pero hay algo que todavía no termino yo de comprender. ¿Por qué el gobierno sigue insistiendo en mantener acuerdos con Pachacutic? Si son tan diferentes. Porque no tiene alternativa. La otra alternativa es UNES, que lo que quiere es la impunidad en el país. Y si usted retira a UNES y a Pachacuti, no hay mayoría posible. Bueno, entonces hay que ver en qué queda el debate que se va a realizar hoy en la Asamblea, porque hasta hoy en la noche tienen la oportunidad para pronunciarse. Caso contrario, la reforma entra por el Ministerio de la Ley. Al gobierno le Así quedan es. pocas horas entonces para lograr algún Eso acuerdo. es. Eso es lo correcto, eso es lo constitucional,
Y si los asambleístas empiezan a hurgar alternativas diversas a las que establece la Constitución, lo que hacen es pegarse un tiro en la nuca. Ya tienen un respaldo popular mínimo. Si es que no aprueban o rechazan o enmiendan esta ley, si no tienen los votos, si no son capaces entre ellos de ponerse de acuerdo, si no son capaces de vivir la democracia, de aceptar que no fueron elegidos para gobernar, entonces lo que harán es quedar en cero respaldo popular, y por eso digo que se estarían pegando un tiro en la nuca. 7 de la mañana con 10 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias con Lolo Echeverría, analista político. Señor Echeverría, muy buenos días, qué gusto. Carlos Acoto le saluda, bienvenido nuevamente a Caché Noticias. Lo he escuchado con mucha atención y por eso quiero preguntarle, ¿sigue debiendo el gobierno en la operación política? ¿Estamos frente a un gobierno inexperto en este tema? Un poco había expectativas de lo que se podría lograr en estos días. Hubo hace unas semanas un giro importante en materia de comunicación. Se nombró un vocero y demás. Se lograron invitar a los partidos políticos a Carondelet, pero parece que la operación política sigue siendo una de las deudas de este gobierno. Sí, Carlos, estoy de acuerdo con usted. Ya el gobierno tuvo que desviar el curso de su proyecto político para ver si podía lograr una convivencia política con los partidos de oposición. Estos partidos lo que vieron es debilidad en el gobierno y lo que hicieron es incrementar sus demandas, empeorar el chantaje político al que han venido utilizando. Y en esas condiciones entonces le pusieron prácticamente imposible al gobierno y por eso tenía que apelar a condiciones o situaciones extremas. Es una situación extrema hacer concesiones a una oposición que no cree en la democracia. Y es también una posición extrema el apelar a la muerte cruzada. Pero los partidos de la oposición, los partidos que están en la asamblea, incluyendo sus propios amigos como la izquierda democrática que no saben ni lo que quieren, eso es lo que le ha llevado a plantearse esas situaciones extremas. La relación entre el oficialismo y el Partido Social Cristiano, ¿le parece a usted que es una relación rota definitivamente? ¿Ahí no hay nada que se pueda reconciliar? No, a mí me parece que esto es lo más cercano porque definitivamente coinciden en los propósitos, coinciden en las estrategias, al menos de lo que dicen, esto es así. Y deberían estar muy cercanos y deberían estar dialogando. Allí sería posible el diálogo. Y si no es posible el diálogo, ni siquiera entre grupos políticos que coinciden en sus planteamientos y sus objetivos, dan para pensar mal. Porque quiere decir que ni ellos creen en lo que dicen, y esto es lo peor de la política. Por eso se dice que los políticos ni dicen lo que piensan ni hacen lo que dicen. Entonces, creo que ese es los aspectos más cercanos, los grupos más cercanos políticamente entre la Asamblea y el gobierno. Pero a estas alturas es difícil juzgar esto, por la sencilla razón de que cada uno dio una versión extrema, interesada, de por qué fracasó el diálogo entre estos dos grupos políticos. El Partido Social Cristiano dijo que querían simplemente buscar la gobernabilidad y que sin condiciones apoyaba el gobierno. El gobierno dijo que no quería ninguna gobernabilidad, que lo único que lo querían era aliarse con los correístas para conseguir la impunidad. Son dos versiones tan diferentes, tan opuestas de las razones por las cuales ese diálogo no prosperó, que no se puede creer a ninguno de los dos, porque la lógica nos impone esto. Si las razones o las propuestas o las tesis son contrarias, no pueden tener los dos la verdad. Uno de los dos miente o ambos.
Así que en estas condiciones yo no creo que podemos saber, y cada uno cree lo que quiere de acuerdo con sus propios prejuicios. ¿Le parece a usted que el presidente de la República, Guillermo Lasso, le puso punto final al deteriorado o al roto acuerdo con el socialcristianismo cuando en una entrevista acusó a Jaime Nebot de ser parte de un triunvirato de la conspiración? ¿Eso echó más gasolina al fuego? Bueno, sin duda sí, pero en política se dicen atrocidades y hacen barbaridades y después igual pactan, así que las palabras no tienen tanta importancia. Los hechos son los que cuentan. Y en los hechos, cada uno planteó una posición tan extrema, tan opuesta, que no se puede creer a ninguno de los dos. ¿Qué salidas le quedan? Es decir, usted ha dicho, con UNES no se puede dialogar, evidentemente están en la otra orilla en materia política, tienen sus propios intereses, su propia agenda. Había aparentemente un acuerdo inicial con el Partido Social Cristiano. Pachakutik dividido. Ahí la discusión es interesantísima porque evidentemente Pachakutik no se mueve en grupos, sino como individuos, individualmente. Digamos, la izquierda democrática y el bloque de Ban, pues casi aliados del gobierno. Pero todavía no es suficiente. Quizás lo que le queda al gobierno es, en la Asamblea Nacional, ir a buscar a cada uno de los asambleístas, es decir, dialogar individualmente más que colectivamente. Le va a costar mucho, porque esas negociaciones no son gratuitas. Yo creo que aquí las salidas son, digamos, tres alternativas. La una puede ser que Pachakutik se divida y que haya un bloque que acepte negociar con el gobierno y que se aparte, que se divida Pachakutik. No es tan fácil, pero es una posibilidad, porque en realidad Pachakutik no puede separarse de la CONAIE, y estos señores no tienen un plan para el Ecuador, ellos tienen un plan para ellos. Entonces, si no tienen un plan para el Ecuador, ¿qué negocian? Entonces, para ellos no existe la posibilidad de gobernar. Estos solo creen en la posibilidad de estorbar el gobierno. Solamente son protestantes que buscan reivindicaciones para su grupo. No tienen un proyecto unitario para todos los ecuatorianos. Entonces, en esas condiciones es posible que se divida y que se quede entre los revoltosos y los que quieren un destino político futuro y razonable, y que permitan entonces que el presidente Lasso gobierne y que ellos se conviertan en una oposición democrática, es decir, que vigilen al gobierno, que investiguen al gobierno si comete errores, pero que permitan que se implemente su plan de gobierno. Bueno, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es la muerte cruzada, que definitivamente sería una solución. Tiene sus peligros, tiene sus costos, tiene sus riesgos, pero dadas las condiciones es una salida todavía. Claro, siempre... Y la tercera salida es que los partidos finalmente, visto que también o se van a su casa o se desacreditan totalmente y desaparecen como partidos porque después no van a valer nada, que recapaciten y que permitan entonces unas condiciones de gobernabilidad razonables. De manera que fuera de esas tres vías no hay ninguna otra posibilidad. Claro, iba a decir hace unos minutos que evidentemente la muerte cruzada es una salida constitucional permanentemente, pero ¿qué tan conveniente es para un país que quiere dar imagen de estabilidad hacia afuera, sobre todo, para atraer inversiones? No conviene a la larga, y ese es uno de los costos que creo que lo entiende bien el presidente Lasso. Sí, puede ser que hayan pensado en eso, pero a la larga lo que vamos a tener es peor. O sea, si no pueden gobernar, si no pueden cumplir ni siquiera lo que proponen al Fondo Monetario para obtener los créditos,
si no pueden implementar su plan de gobierno, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, van a estar negociando proyecto por proyecto todo el tiempo y en estos dramas 4 años. ¿Usted cree que eso puede atraer inversiones? ¿Que eso puede dar estabilidad al país? Hágame el favor. Esto es ya pues entregarse a la durabilidad del gobierno y repartir la patria en jirones. Eso no es aceptable para nadie. 7 de la mañana con 20 minutos. Ya para terminar, estamos conversando aquí en Caché Noticias con Lolo Echeverría, analista político, a propósito de que el gobierno ha cumplido 6 meses en funciones. ¿Es momento, cree usted, de refrescar las filas del gobierno? Hay quienes, por ejemplo, cuestionan mucho el accionar de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien se encarga de lo político, ha dicho, no de temas de seguridad, pero resulta que tanto en seguridad como en lo político hay problemas, y no pocos. ¿Qué opina usted? Bueno, mire, todo gobierno tiene un periodo de aprendizaje y cuando funciona la institucionalidad, generalmente no tiene dificultades que un gobierno se instale en el poder. Pero cuando hay problemas de institucionalidad, cuando tiene usted un país con unas instituciones hechas para permanecer en el poder el populismo, con unas instituciones hechas para maniatar al gobierno que venía, las condiciones son sumamente difíciles. Yo no creo que sea solamente incapacidad de las personas, es el entorpecimiento de la institucionalidad, es que todavía quedan en todas las instituciones funcionarios de la administración anterior que no obedecen al gobierno actual, sino que obedecen a otros propósitos. Pero es que el gobierno de Lazo tampoco tiene gente, señor Echeverría. Bueno, gente hay en el país, hay profesionales independientes, el gobierno no está obligado a poner a gente de su partido ni de los partidos aliados. Hay gente en el país, eso no se puede negar. Lo que pasa es que el gobierno ha pretendido poner a gente de su partido o se ha comprometido a poner a gente de sus partidos aliados. Y en esas condiciones, bueno, con las condiciones establecidas de la falta de institucionalidad, algunas cosas son verdaderas trampas, como esto del Consejo de Participación Ciudadana. Vea usted cómo desvergonzadamente ponen precio a los cargos que deben nombrar, porque también ellos son nombrados por el gobierno anterior, son herederos de otro gobierno. Entonces, en esas condiciones hay que entender las dificultades para organizar un gobierno. Pero bueno, ya ha pasado el tiempo, ya saben o ya deben de saber qué es viable y qué es imposible, y diseñar entonces un camino, unas salidas, es lo que les corresponde a los nuevos ministros. Bueno, yo pienso que todavía puede haber cambios en diciembre, como suele haber. Es un periodo en el que ya la gente, los responsables saben a qué atenerse. En esas condiciones ya se puede entonces apuntar a un equipo más o menos definitivo. Pero siempre hay un problema. Y el problema es que cualquier persona que va al gobierno le resulta viable si es que el gobierno sabe lo que quiere. Cuando el gobierno duda, da palos de ciego, o va para un lado, luego para otro, avanza en una dirección, regresa, en esas condiciones ningún colaborador le puede ayudar ni puede ser eficiente. En gran parte, bueno, algo de esto les ha pasado a los funcionarios del gobierno. 7 de la mañana con 24 minutos. Queremos agradecerle a Lolo Echeverría, analista político, por acompañarnos esta mañana aquí en Caché Noticias, dándonos su visión respecto de la gestión del gobierno de Guillermo Lasso, sobre todo en el ámbito político. Muy amable, señor Echeverría, un gusto. Gracias a ustedes, buena suerte.